Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones. Estamos acá reunidos dándole gracias al Señor porque vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de todos los miércoles. Y agradecemos al Señor que nos permite este estudio a distancia, que no hay situación que nos pueda impedir estar en comunicación y estudiando la palabra del Señor. Vamos a invitar a nuestro hermano Néstor para que haga la oración de apertura. Hermano, Dios les bendiga, ¿cómo están? Estamos alegres de que estamos aquí una vez más, a pesar de la situación, pero la iglesia continúa trabajando. Así que en este estudio vamos a orar para que Dios les bendiga y sean edificados en la palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias una vez más que estamos aquí, Señor, para impartir tu palabra. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo y que usen a nuestra hermana Denixa y que esta palabra, Señor, pueda llegar a las mentes y corazones de nuestros amados hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a comenzar con nuestro estudio, la misión de la iglesia. Esta vez, compartiendo el mensaje, siguiendo con el mensaje que nuestro hermano Jimmy dio la semana pasada. Seguimos con la misión de la iglesia y seguimos con el mensaje que nuestro hermano Jimmy dio la semana pasada, que fue para qué fue establecida la iglesia. Esta vendría a ser la segunda parte. Y comenzamos con el primer punto, para dar a conocer su sabiduría a las huestes celestiales, basándonos en el capítulo 3 del libro de Efesios, versículos 10 y 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí queremos enfatizar que la multiforme sabiduría de Dios es una palabra compuesta que enfatiza la sabiduría multicolor de Dios. En primera de Pedro 1:6, 4:10 se refiere al sufrimiento y la gracia múltiple de Dios. Esto da gran veracidad a la doctrina que Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento con respecto a la sabiduría de Dios. Y para dar a conocer a los ángeles y principados y potestades. ¿Qué queremos enfatizar aquí? Los ángeles deseaban conocer el plan de Dios y cómo Dios usó su amor por la iglesia para revelarse a sí mismo a la humanidad y a ellos también. Los ángeles no conocían ni iban a poder conocer lo que era el regalo más preciado para nosotros, que es la gracia, que viene dada a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estábamos en pecado. Todos sabemos que nosotros los seres humanos veníamos ya con el pecado y la paga del pecado era la muerte y vamos a tener una muerte eterna. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz se sacrificó para darnos la salvación y a través de esa salvación poder obtener el regalo inmerecido que es la gracia. Una vez que Jesucristo nos justifica a través de ese sacrificio y a nosotros se nos ha otorgado la gracia, los ángeles pueden ver la magnificencia de Dios a través de ese regalo. Vamos a invitar a nuestro hermano Néstor para que nuestro hermano Néstor nos pueda ampliar un poquito más la información. Hermano, mire que el versículo dice algo interesante. Este es un versículo sumamente muy profundo. Mira cómo dice, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Es interesante, pues este versículo nos enseña de que la iglesia, Dios la estableció para ser como un medio pedagógico, para enseñar a los ángeles y potestades celestiales la gracia. Como dijo la hermana Denixa, ellos no conocen, ellos no van a poder experimentar la gracia porque la gracia se da para los pecadores. Y es interesante porque aquí habla de la sabiduría de Dios y donde Dios ha manifestado poderosamente su sabiduría es tocante al perdón de un pecador. Es decir, cuando hablamos de la justificación, justificación es que Dios declara justo al pecador como si nunca hubiese pecado. Es decir, él es culpable, merece la muerte, pero como Dios siendo justo y santo, ¿cómo puede perdonar
al pecador. Es ahí donde entra la sabiduría de Dios, donde Cristo, por su sacrificio, por su justicia, Dios le imputa la justicia de Cristo al pecador y lo que le declara justo. Ese proceso de salvación tuvo que causar impresión a los ángeles y lo sigue haciendo en el día hasta el día de hoy. Otra cosa que vemos también la sabiduría de Dios a través de la iglesia es la unión espiritual de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y no solo eso, sino que están sentados en lugares celestiales y a la diestra del Padre. Eso causó gran asombro y lo causa hasta el día de hoy a los ángeles. Amén. Seguimos con el segundo punto, en donde vamos a mostrar cómo actúa la iglesia como fuerza para refrenar el mal e iluminar al mundo. Aquí nos vamos a basar en Mateo 5, de 13 al 16, y vamos a hablar sobre la sal y la luz del mundo, donde citamos los versículos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres para que están en los cielos. Aquí vamos a explicar un poco sobre el contexto cultural de cómo era utilizada la sal para ese momento en que fue escrito el versículo. La sal para ese tiempo era un mineral muy valioso. Se utilizaba inclusive para poder mercadear. No únicamente se utilizaba para sazonar. La sal, cuando se sazonaban los alimentos, venía a ser como un agente transformador de los sabores. Cuando no tiene sal, un alimento es totalmente insípido, pero cuando le agregamos la sal, se transforma su sabor. Aparte de eso, la sal también va a retener la descomposición de lo que era la carne. Se utilizaba para poder refrenar la descomposición de la carne. De igual manera, aquí podemos observar cómo se aplica en este tiempo en la iglesia. Cómo podemos ser nosotros, poder refrenar el mal en el mundo dentro de lo que es en nuestra función como iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos que ser agentes transformadores en donde nosotros estemos, donde nosotros lleguemos, donde nosotros podamos estar. Nosotros debemos impactar a las personas, refrenando el mal. ¿Cómo? Mostrando del amor y el carácter de Cristo, siendo como Cristo fue, siendo bondadosos, ayudando a las personas, estando con ellos en todo momento y mostrando ese gran amor de Cristo en el mundo. También podemos tomar en cuenta el contexto histórico de la iglesia, que nuestro hermano Néstor nos va a ampliar un poquito más. Hermano, vea que el título dice que la iglesia fue establecida para actuar como una fuerza para refrenar el mal, iluminar el mundo. Es decir, que la iglesia está establecida para ejercer una influencia a este mundo que realmente está corrompido. No hay duda, hermanos, que algo que ha logrado la iglesia es que este mundo no haya estado completamente corrompido. Porque gracias a la predicación, gracias a la enseñanza de la palabra, al discipulado, los principios morales de alguna manera han llegado a la sociedad. Cuando leemos la historia, nos damos cuenta que los ancianatos, los orfanatos de cuidado de niños abandonados, las universidades, fueron obras de la iglesia cristiana. En el siglo I, en la iglesia primitiva, los griegos, en la época de los griegos, a los niños que nacían deformes con alguna debilidad física eran lanzados en un valle, una montaña que ahorita no recuerdo el nombre. Pero también el Imperio Romano, los niños deformes, los niños no deseados los abandonaban en la calle. ¿Qué hacía la iglesia cristiana? Se encargaba de recibir a esos niños. También el cuidado de los ancianos. Ahí donde nace lo que se llama los orfanatos. Es decir, que la iglesia siempre y será siendo una luz en medio de la sociedad. Hoy en día la iglesia todavía sigue luchando con algunos principios que se quieren ir contrario a la palabra. Por lo menos hay países donde quieren aprobar el aborto, los matrimonios igualitarios en los mismos sexos,
Y vemos cristianos valientes que con respeto y moderación, ellos alzan su voz y hablan la palabra y dan su punto de vista para que estos principios inmorales no sean establecidos en la sociedad. Creo que para eso está establecida la iglesia, ser luz a las naciones. Amén. Seguimos con el tercer punto, que es para santificarla. Y la encontramos en Efesios 5, 26, 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando hablamos de la palabra santificarla, se deriva de la palabra santo. El propósito de la justificación es la santificación. Hablamos sin mancha, que significa sin impurezas, sin arrugas, que perdura en el tiempo. En este versículo nosotros podemos ver que el Señor está presentando a la iglesia para que nosotros para que la iglesia sea purificada, primero a través del lavamiento del agua por la palabra. Eso lo podemos utilizar como una metáfora, refiriéndonos a la declaración de fe pública del creyente en cuanto al bautismo y delante de todo el mundo. También podemos ver el peso acumulativo de todos estos términos es que Dios desea que la santidad completa de su pueblo, la meta del cristiano, es llegar a ser semejante a Cristo. La imagen de Dios en el hombre será restaurada. La iglesia debe ser purificada. La iglesia debe llegar a tener las disciplinas y tener el mismo comportamiento de la iglesia primitiva. Hermano, mire, como dice el texto, para santificarla y purificarla. Cuando hablamos de santificación, hablamos de apartado, consagrado, ¿verdad? Entonces, la iglesia está conformada por personas y creyentes que son pecadores pero arrepentidos. Son creyentes que todavía están luchando el día a día con sus defectos, con algunas cosas que Dios todavía está obrando en ellos para seguir obedeciendo su palabra. Y Dios sabe de eso, Dios sabe conocer nuestros defectos, Dios conoce nuestras debilidades, Dios sabe cuáles son nuestras luchas internas que todo creyente pasa todos los días con el fin de agradar a Dios. Así que el Señor estableció la iglesia primero para purificarla, consagrarla. Pero esa santificación no ocurrió una sola vez, sino es un proceso del día a día. Ahí es donde entra la gran responsabilidad que tiene cada creyente en su purificación. Ahora, ¿cómo la iglesia es purificada antes que venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Primero, santificada en el momento que recibe a Cristo. En el día a día, el Padre, como labrador, limpiará cada día a ese creyente para que dé más fruto. Pero también el creyente se va a purificar en la medida que espere la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia tiene esa responsabilidad de purificarse a sí misma, es decir, no estar contaminada con las cosas que hay en el mundo. Y eso es una responsabilidad de cada creyente en su relación con Dios y en su día a día con el Señor. Así es, seguimos con el cuarto punto, que es para ser columna y baluarte de la verdad. Y nos basamos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Vamos a empezar por definir lo que es columna. Columna significa pilar, cilindro, con base y capitel, que sostiene un edificio. Dios sostiene y controla el universo. Lo podemos ver en Job 9:6, donde nos dice que Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. En Salmo 75:3, se arruinaban las tierras y sus moradores. Yo sostengo su columna. La verdad no es la palabra de la iglesia, sino la palabra de Dios. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:16, 17 y 2. El único fundamento verdadero de la iglesia es Cristo. Como dice Pablo en Efesios 2:20,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así pues, la iglesia apoya la verdad, pero al mismo tiempo depende de la verdad. Además, la iglesia no puede cambiar ni modificar la verdad. Muchos creen que la verdad fue revelada en el primer siglo, que la verdad que fue revelada en el primer siglo tiene que modificarse para los tiempos modernos. Pero la iglesia no debe modificar esa verdad, porque esa verdad fue la revelación de Dios. ¿Cómo es la iglesia columna y apoyo de la verdad en este momento? Primero, la iglesia está compuesta de los que oyen y obedecen la verdad. Lo podemos ver en Hechos 2, 37, 47. La palabra, la verdad, mora en los que componen la iglesia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Los que componen la iglesia son creyentes asidos de la palabra. Para que seáis irrepresibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares del mundo, asidos de la palabra de la vida, de la manera que se levantan las estatuas de los hombres famosos sobre columnas, así también se levanta la verdad en alto sobre una columna, que es la iglesia, para que todos la puedan ver aún desde lejos. La iglesia exhibe a las huestes celestiales la multiforme sabiduría de Dios. En la iglesia se predica la verdad a todo el mundo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia usa bien la verdad. La iglesia defiende la verdad. En Filipenses 1:16, desde luego Pablo habla de la iglesia verdadera. Él no reconoce a ninguna iglesia que no apoye la verdad de Cristo. La iglesia debe conservar la verdad. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús, los santos son conservadores de la verdad. Hermano Néstor, ¿quiere agregar algo? Sí, vea la gran responsabilidad que tiene la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de cada creyente. Vea que Pablo dice, hablando de los judíos, ¿qué ventaja tienen los judíos? De que a ellos les fue confiada la palabra. Es decir, el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, les fue confiado a ellos. Así que ellos escribieron la palabra, pero también velaron para que esa palabra no fuese corrompida y permaneciese en el tiempo. Pero ahora la iglesia tiene otra responsabilidad. Debe velar porque la verdad, es columna de la verdad, es sostén de la verdad. Así que tiene la responsabilidad de hablar la verdad, enseñar la verdad, vivir la verdad, pero sobre todo defender la verdad. Pero para yo defender la verdad, tengo que conocer la verdad. Y ahí donde los creyentes se les hace una exhortación de estudiar la Biblia, escudriñar la palabra para que conozcan la verdad. Porque ¿cómo yo voy a defender la verdad y cómo yo voy a hablar la verdad si no estudio la verdad, si no escudriño la palabra? Y es una responsabilidad de cada creyente, es una responsabilidad del pastor, de los maestros, de los evangelistas, ¿no? Es una responsabilidad de cada creyente. Así que tenemos esa responsabilidad de defender la verdad ante el error, porque a través de la verdad es que nació la iglesia, es que venimos nosotros, porque Jesús dice que su palabra es verdad. Así que cada uno venimos a los pies de Cristo por esa verdad que es la palabra. Amén. Así que bueno, a empezar a estudiar la palabra para poder defenderla. Y seguimos con el punto número 5, que es para ser real sacerdocio. Y nos vamos a enfocar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde decimos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos en que han puesto su confianza en la roca no serán defraudados. ¿Y quiénes son aquellos que hemos puesto la confianza en la roca? Nosotros, que somos la iglesia. Pues nosotros hemos sido dispuestos por Dios como linaje escogido. Cuando hablamos de linaje escogido, estamos hablando de naturaleza.
Cuando hablamos de real sacerdocio, estamos hablando del servicio. Cuando hablamos de nación santa, hablamos del proceso de santificación que es llevado a cabo en nosotros. Y pueblo que pertenece a Dios, habla de nuestra identidad con el Padre. Antes, cuando nosotros vemos en el tiempo en que fue escrito, los reyes estaban separados, ¿verdad? Eran lo mejor, era lo esencial. Y los sacerdotes y los reyes estaban separados. Nosotros acá, una vez en el Señor, somos escogidos, somos real sacerdocio para servir ¿cómo? Para servirle al Señor, llevando las buenas nuevas, para servir en el proceso de interceder por las personas que están en eminencia. Y si lo llevamos a nuestro contexto actual, a lo que estamos pasando ahorita en Venezuela y en el mundo, nosotros debemos actuar como el real sacerdocio que somos, como el linaje escogido. Debemos interceder no solo por Venezuela, sino por todo el mundo. Hermano Néstor. Nosotros como real sacerdocio tenemos, como era la función del sacerdote, tenía libertad de acceder al lugar santísimo una vez al año, pero en el tiempo de la gracia, cada creyente es un sacerdote de Dios, tiene libre acceso al lugar santísimo con la función de interceder, ya sea por las autoridades superiores o interceder en oración por algún hermano, por la iglesia. Entonces, ese es un gran ministerio de sacerdocio que tenemos todos los creyentes. Así que tenemos una responsabilidad, y la situación que estamos viviendo es un tiempo también para nosotros interceder por las naciones, interceder por los científicos para que encuentren una cura pronto para este coronavirus. También es un tiempo para interceder por los líderes políticos, presidentes de las naciones, para que Dios les dé la sabiduría, les dé el conocimiento, para que tomen las medidas preventivas para beneficio de la sociedad. Así que la iglesia tiene esa función de intercesión, una de las cosas maravillosas, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Entonces, ¿qué le parece si oramos por las naciones y por este coronavirus que está presente y que nos tiene a todos? Bueno, gracias al Señor estamos todos en casa compartiendo en familia. Gracias a la tecnología podemos llegar a cada uno de ustedes. Gracias a ese sentir y ese mover del pastor y de algunas personas de la iglesia que se está pudiendo llevar a cabo todas estas cosas, podemos estar todos bajo el mismo sentir, como lo dijimos al principio. Entonces, allí en su casa vamos a estar orando e intercediendo por las personas que están en eminencia, como lo dijo nuestro hermano Néstor, por los científicos y por todo lo que está pasando a nivel mundial, tanto económico como social como políticamente. Es nuestro deber como real sacerdocio hacerlo. También quiero, antes de orar, ¿verdad?, llamar a los hermanos a la reflexión, a dar una palabra de esperanza a las personas. Debemos ser hombres y mujeres donde demos buena palabra, motivadora, alentadora, esperanzadora a las personas. Amén. Para eso está la iglesia, para predicar el evangelio. El evangelio son buenas noticias. La gente lo que quiere escuchar son buenas noticias. Para eso está. Así que vamos a orar para que Dios tome el control absoluto. Y eso es lo que vamos a hacer como iglesia, a interceder por nuestra nación. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Dios, que a pesar de esta situación, tu iglesia está activa. La iglesia sigue trabajando, la iglesia no se detiene. Y aquí estamos delante de ti, Señor, pidiendo y clamando para que tú tomes dominio y control. Que seas tú, Señor, limpiando los aires, limpiando cada calle, limpiando cada hogar, oh Dios, para que este virus desaparezca de una vez por todas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, pueda alcanzar a cada familia, a cada hogar, a aquellos familiares, aquellas personas que de alguna manera han contraído este virus. Yo te pido sanidad para ellos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te pedimos, Dios, por todas las naciones, Dios, donde ha llegado este virus. Yo te pido, Dios, que tú les dé la estrategia, que tú les dé la idea, Señor, que seas tú tomando dominio y control, Padre, en el nombre de Jesús, para que en estas naciones, Señor, tomen las medidas preventivas para que este virus, Señor, no se siga extendiendo a otras naciones.
Que seas tú obrando de manera maravillosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Echamos fuera, Señor, ese virus de todo el mundo, en el nombre de Jesús. Ese virus no se resiste a tu poder, ese virus no se resiste a tu palabra, así que lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que ese virus desaparezca en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. Esperemos que deseamos que sea de su agrado este estudio y nos vemos para el próximo domingo y el próximo miércoles. Mientras estemos en esta situación, la iglesia y su casa. Dios les bendiga. Bendiciones.